Teléfono a Luis Miguel Cano, abogado de la organización Poder y representante legal de los comités de Cuenca del Río Sonora, para hablar de este tema precisamente. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. No, gracias a ustedes por el interés y a la audiencia por seguirnos. Muy buen día. Sí, Luis Miguel Cano, para poner en contexto al auditorio, ¿qué es el Fideicomiso Río Sonora y por qué se cerró sin haberse gastado lo que se había presupuestado originalmente? Bueno, hay que entender que este fideicomiso fue creado bajo un mecanismo de solución alternativa que las empresas responsables del derrame pactaron con el gobierno, y lo pactaron siempre a espaldas de las personas. 5 años ayer se cumplieron y al mes ya tenían un convenio acordado con el gobierno. Hay una ley, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que en su artículo 168 permite a las empresas responsables de un derrame como estos pedirle al gobierno que lleguen a una solución, como si tú quieres una solución amistosa, una solución alternativa. A partir de que las empresas le pidieron esto al gobierno, la Profepa firmó con ellas un convenio del 15 de septiembre de 2014, y en ese convenio se pactaron dos cosas: que las empresas estarían a cargo de de realizar un programa de remediación ambiental y de abrir este fideicomiso con sus propios fondos, con sus propios recursos. El fideicomiso en el que participaba y dirigía un comité técnico y el que presidía un subsecretario de Semarnat, Rodolfo Lassi Tamayo. Entonces, se puede opinar que el fideicomiso fue el mecanismo que la empresa ideó para saldar sus responsabilidades. Pero el problema de todo esto es que tanto gobierno como empresa pues simplemente ignoraron a las personas como si fueran parte del paisaje. La más mínima dignidad y respeto, el más mínimo sentido común hubiera hecho pensar que si tú vas a remediar el peor desastre ambiental provocado por la minería, pues las personas afectadas tendrían que ser parte de este procedimiento. Incluso la interpretación de la ley te da a entender que debieron ser parte. No lo fue así, y entonces la empresa pues manejó a su antojo y a su arbitrio la forma en que se iba a hacer cargo de sus propios deberes, ¿no? Es como si alguien te daña y luego el gobierno dice, ok, yo no te voy a proteger porque yo ya pacté con quien te dañó que él te indemnice como quiera, cuando quiera, hasta cuando quiera. Y es por eso, por ejemplo, en este camino decimos, de impunidad empresarial, que el día de ayer, por ejemplo, según un convenio que apenas, por lo menos yo conocí la semana pasada, desde el 19 de enero de 2017 las empresas pactaron, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas de Grupo México, pactaron con el titular de la COFEPRIS que hasta ayer funcionaba la UVEA. Esa que tú sabes bien y la comunidad de allá en Sonora sabe bien que nunca funcionó, que fue una obra negra, improvisaron algo ahí donde atendieron a algunas personas, y ayer se supone que por estos acuerdos paralelos entre empresa y gobierno también cerró. Todo esto es el contexto de lo que la Corte va a decidir. Sí. En la Corte ahorita hay 5 casos del Río Sonora, pero 3 tienen que ver con el fideicomiso. Este de hoy, ¿cómo operó el fideicomiso? Uno posterior sobre por qué el fideicomiso no apoyó el programa de reactivación agropecuaria. Y el más importante, contra el cierre del fideicomiso. Sí, hay una carta que Rodolfo Lassi Tamayo envía a la revista Proceso y que se publicó en la última edición, en donde Rodolfo Lassi, entre otras cosas, manifiesta qué se hizo con el dinero del fideicomiso. Dice que el fideicomiso fue para resarcir los daños causados a la población, y dice Rodolfo Lassi, y así ocurrió. Las acciones llevadas a cabo por el fideicomiso a mi cargo significaron una derrama económica equiparable a 7 veces el Producto Interno Bruto anual de la región, ya que se distribuyeron 1,070 millones de pesos, 86.7% de los recursos ejercidos por el fideicomiso mediante 27.111 apoyos económicos directos a la población afectada en rubros como resarcimiento por afectación a la salud, las actividades productivas, el abastecimiento de agua potabilizada y la rehabilitación de pozos.
La población de la zona en ese entonces, dice Rodolfo Lassi en esta carta, estimaba en poco más de 23,000 habitantes. Dice Rodolfo Lassi que el fideicomiso sirvió para resarcir el daño económico. ¿Es cierto esto que dice Rodolfo Lassi, Luis Miguel Cano? Pues como siempre se puede decir, hay opiniones, y se ve que este señor tiene una memoria muy peculiar. El objeto del fideicomiso fue resarcir los daños en dos temas: salud y medio ambiente. Sí. Cuando funcionaba ese fideicomiso y empezamos a presentar amparos y decíamos, oiga, ¿por qué no apoyan el programa de reactivación agropecuaria? Ese señor contestó en juicio, ese señor como autoridad, no como particular, como autoridad, lo que contestó fue: el campo no es parte del medio ambiente. Cuando dice que se repartieron los recursos, lo que se repartió fue hasta 1.200 millones de los 2.000 prometidos. Sí. Poquito más del 60% de los recursos. Pero esos recursos se presentaron en muy distintas maneras. Hubo recursos que se destinaron incluso a Cinemex, la cadena de entretenimiento del propio Grupo México, para pasar los promocionales de que todo estaba bien en el río. O sea, a Oscar Cadena, que vino al Río Sonora a hacer un documental para Grupo México, que se transmitió en los cines de Cinemex, de Grupo México, le pagaron con recursos del fideicomiso, entonces. Hay un rubro en el fideicomiso que tiene que ver con el dinero que se usó para poner los anuncios en la cadena Cinemex. Sí. Hay otro rubro, por ejemplo, que se destinó a los tinacos. Cualquiera en Sonora que pase por el río va a ver la cantidad de tinacos que pusieron. 10,188 tinacos, dice Rodolfo Lassi, que fueron repartidos. Ajá. Ahora dime, ¿cuál es la capacidad técnica de un tinaco de limpiar el agua de metales pesados? O sea, no tiene incluido una planta potabilizadora o digamos que le quite los... Las plantas potabilizadoras que dice él, 36 se prometieron al principio, se rebajaron a 27, quedaron en 9, de las 9 realmente no funcionaron. Las primeras que instalaron en Bacanuchi tardó mucho en funcionar porque no la conectaron a la corriente eléctrica, la gente tenía que pagar la gasolina para que funcionara la planta. ¿Y dónde quedó? Ahora me dice, puede decir, se atendió también la salud de las personas, las 381 personas en la UVEA. Sí. Pero si reconoce que hay hasta potencialmente 20,000 afectados o más, 23,000, y sin contar Hermosillo, si les llegó eso al Molinito y de ahí a la Abelardo Rodríguez, sí. ¿Cuál sería la prueba para saber que la gente está bien de salud? Pues tendría que ser un estudio para detectar metales pesados en sus organismos, y se tuvo que haber llevado a todas las personas, y eso no se llevó a cabo. Entonces es muy opinable. Cuando él dice, repartimos dinero y dimos tantos apoyos, sí, determinaron unilateralmente, o entre empresa y gobierno, pero sin la gente, determinaron darle 10,000 pesos hasta 10 hectáreas, sin importar lo que siembres, a las personas que se dedicaban a esta actividad. Como unos 350 pesos aproximadamente por cabeza de ganado, como 14,500 pesos a quienes eran comerciantes, como 15,000 pesos a quien decía que tenía un daño a la salud por única ocasión. Me parece que también hubo algún apoyo de agua de 15,000 pesos. Sí. Si tú vas diseccionando lo que el fideicomiso utilizó para realmente darle a la gente y lo que utilizó en otros rubros, pues te das cuenta que los 1.200 millones no se repartió a todas las personas. Pero aquí lo más importante es esto. El tema que estamos peleando en la Corte, y por eso estamos denunciando una violación de derechos humanos, es que el mínimo respeto a la dignidad y derechos de las personas implica que sean partícipes. No que vayan a la plaza pública a alzar la mano a ver cuánto les toca. Y ni tú, ni yo, ni nadie tiene derecho a juzgar a las personas que aceptaron los cheques. ¿Por qué? Porque si perdiste tu ganado, si perdiste tu cosecha, si ves que tu salud está mal, si ves que tu comercio va para abajo, por supuesto que es lógico que tomes el dinero que te ofrecen. Pero eso no es derecho de participación, que es lo que estamos denunciando. El derecho humano a la participación implicaba que los trataran con dignidad y que fueran partícipes de las cosas, que podrían decir, oiga, hay que invertir aquí, oiga, hay que hacer esto, oiga, queremos estos estudios en estos pozos, en estos lugares, de estas personas científicas en las que confiamos, no en las que ustedes contraten. Porque el tema de contratar científicos a diestra y siniestra para que te hagan tus estudios, pues eso deja muy mal parado. Y ni siquiera le funcionó muy bien a la empresa, porque cuando contrató a la UNAM, nunca quiso dar a conocer su diagnóstico final donde dice que quedó contaminación.
Pero lo que tú me dices que escribe Rodolfo Lacy Tamayo para Proceso en su carta pública es fundamental, porque la Corte hoy se debate si ese fideicomiso puede o no ser cuestionado en el amparo por si en ese fideicomiso pues, se dieron actos o no de autoridad. Y la tradición del amparo dice es que el fideicomiso es un contrato privado y los fondos son privados. Este señor, en lo que tú acabas de decir, reconoce que él lo dirigió. Yo dirigí el fideicomiso. Pues claro que él lo dirigió, estaba al frente del comité técnico. Ese señor no era un privado, ese señor era un subsecretario de Semarnat. Si tú ves el portal del fideicomiso, no es un portal en internet privado, dice Gobierno de la República, dice Semarnat. La Semarnat estuvo ahí y ahora la Corte se debate en estas cosas. Es que legalmente es un contrato, es que legalmente solo es un patrimonio que las empresas dispusieron para resarcir los daños. Oiga, lo que les estamos planteando es claro que no. Ese fideicomiso no fue porque un día se tocó el corazón Germán Larrey y dijo, bueno, voy a ayudar a la gente. Ese señor nunca fue ni a pedir disculpas. Ese señor lo que dijo es, a ver, avienta la chequera y dale dinero, pero yo controlo hasta cuándo se los doy. Y eso, con base en una ley, con base en un acuerdo con la Profepa, pues por supuesto que tuvo que haber sido con participación de las personas. Nos acercamos a la Corte, les dimos nuestros argumentos, ya son conscientes de estas cosas, y lo que esperamos es justicia, y justicia de la más elemental, Sí, Luis Miguel, ¿cuáles son los escenarios posibles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación este día y en los próximos? Bueno, pues, a ver, vamos a ver, también empezaste con la filtración de Templo Mayor, que habrá que saber si es fidedigno o no. Sí. Pero, bueno, el ministro Lainez es quien presenta el proyecto. Él pudo haber presentado una de dos opciones. El fideicomiso, las acciones dentro del fideicomiso, las acciones que presentó el Comité Técnico del Fideicomiso, el subsecretario Lacy Tamayo, no encuadran como actos de autoridad para efectos del amparo, no se le puede cuestionar por esta vía, y si por lo menos dos más de sus colegas en la sala, que recordar que están ahí el ministro Franco, el ministro Pérez Dayán, el ministro Medina Mora y la ministra Yasmín Esquivel, si cualquiera de estas personas, dos más, se convencen en el proyecto de que el fideicomiso no se puede cuestionar, hoy se va a sobreseer ese juicio, se va a decir no se puede cuestionar, y habrá un pésimo precedente, y habrá que buscar otras vías para demandar que se reparen las afectaciones del derrame. Pero también puede suceder lo siguiente, puede ser que después de las pláticas, porque nos dieron audiencia la mayoría de las ministras y ministros, nos concedieron audiencia personalmente, 3 ponencias, una con el equipo, una no tuvo el tiempo, la agenda está muy complicada, pero les dimos los argumentos. Pueden decir necesitamos más tiempo. Entonces sí, estaba listado hoy, pero dejen en lista el asunto porque necesitamos seguir revisando las cosas, necesitamos seguir pensando. O el siguiente escenario es que lleguen y digan, no, lo que pensamos es que este fideicomiso, por mucho que sea derivado de un contrato, por mucho que sea solo con fondos privados, tuvo la participación de un secretario de Semarnat. La Semarnat estaba ahí para aprobar ciertas cosas. Se hizo con una finalidad pública como reparar las afectaciones al medio ambiente y la salud de las personas. Se hizo con base en un procedimiento administrativo, en un acuerdo entre las empresas con la Profepa, con base en una ley de interés público, y todo eso se hizo, y aquí viene lo importante, a espaldas de la gente. Sí. Sin informarles y sin dejarles participar, porque ir a la plaza pública a recibir un cheque no es participar. Participar es participar en el diseño, participar en los criterios, participar en qué cosas son importantes. Eso es participar con dignidad y con respeto a los derechos humanos. Entonces esos son los escenarios. Si la Corte falla en contra, pues te digo, habrá que buscar otras estrategias o buscar en el plano internacional. Si la Corte falla a favor, dejará un precedente igual de histórico que el del año pasado. Un precedente que les diga a las empresas que contaminan que no pueden evadirse de su responsabilidad, que no pueden simplemente decir, sí, bueno, yo contaminé, no te preocupes gobierno, que yo me hago cargo. ¿Hasta cuándo te haces cargo? Hasta cuando yo quiera. ¿Por cuánto te haces cargo? Por el monto que se me pegue la gana. ¿Le vas a dejar participar a la gente? No, porque son parte del paisaje. Y eso es lo que la Corte tiene que decir, por eso es la Suprema Corte de Justicia, y tiene que comportarse como tribunal constitucional, no diciendo, qué pretextos están en las leyes para no hacer justicia, sino diciendo, los derechos y deberes constitucionales son más importantes, y es lo que tenemos que asegurar, que la gente esté protegida.
protegida por el gobierno y protegida por el gobierno frente a las empresas. Porque si no, la última paradoja, y con eso te devuelvo la palabra, es que al final las personas, ¿qué van a hacer si la Corte dice, pues la empresa ya no la vamos a hacer responsable? Pues van a tener que ir a demandar al gobierno municipal, le van a tener que demandar agua potable, al gobierno estatal le van a tener que demandar salud, al gobierno federal le van a tener que demandar estudios para ver si el medio ambiente se ha preservado o no. Al gobierno federal le tiene que demandar apoyos para las actividades económicas. Van a acabar demandando al gobierno y el gobierno no tiene su propio dinero. El gobierno usa los recursos públicos. Y entonces la gran injusticia es que vamos a acabar pagando tú, yo y cualquiera con nuestros recursos públicos lo que hizo las empresas de Grupo México. Eso es lo que la Corte también tiene que cerrar y decir, no, claro que no, quien contamina paga, esa empresa es la responsable, esa empresa es la que tiene que pagar y lo tiene que pagar con respeto a los derechos humanos de las personas. Muy claro, Luis Miguel Cano, lo que nos has expuesto. Estaremos atentos a la resolución de la Corte. ¿A qué hora es la sesión? Bueno, mira, varía. Sí. En la Corte, digamos, lo que sucede los miércoles que se resuelven las salas es que pues se reúnen la ministra y los ministros, van sus equipos y exponen los casos, las ministras y ministros debaten estos a puertas cerradas sobre los asuntos, se ponen de acuerdo, anuncian que van a votar y cuando ya todo está peinado, abren las puertas y ya pasa la parte pública de la sesión donde leen realmente los resolutivos. Sí. Eso puede pasar desde la 1 hasta la 1:30, 2 de la tarde. Cuando abran, nuestro asunto pues es de los intermedios, entonces media hora después de que abran las puertas los sabremos. A las 3 de la tarde, ya hora de Ciudad de México, deberíamos de conocer a la 1 de la tarde, hora de Sonora. Muy bien. Luis Miguel Cano, muchas gracias. Estaremos atentos. Es abogado de la organización Poder.